¿Cómo están, hermanos? Qué bueno. Lamento informarle que no está el pastor, me tocó a mí. Pero bueno, vamos a orar para comenzar. Vamos a estar, como ya leímos previamente, compartiendo hoy día en Salmos 27, ¿cierto? Le invito a orar entonces para comenzar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora, porque tú bendices nuestras vidas y nos das la oportunidad, Señor, en un día como hoy, de poder abrir tu palabra, Señor, y poder meditar en ella. Así que oramos, Señor, en esta hora, pidiendo tu consejo, pidiendo que tu palabra, Señor, pueda tocar nuestros corazones, puedas enseñarnos, Señor, lo que debamos aprender hoy, corregirnos en nuestros errores, Señor, y reforzarnos también en las cosas que ya tú nos has enseñado en nuestras vidas, Señor. Así que oramos en esta hora para que seas tú obrando en nosotros a través de tu palabra. Te pido también por mí, Señor, úsame para poder hablar correctamente tu palabra y nada más que eso, Señor. Y también, como dijo recién Miguel, para que cada uno de nosotros podamos tener un corazón, Señor, una tierra fértil para que tu palabra lleve fruto, Señor. Así que oramos, damos las gracias porque tú nos das este privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra y poder estudiarla en el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces estamos ahí en el Salmo 27. ¿Conocía el Salmo 27 o no? ¿O algún versículo al menos? Es bastante conocido este Salmo 27. Y el versículo 1 dice prácticamente todo lo que vamos a estar conversando y viendo hoy día, que era que David, en este caso, que es el que escribe el Salmo 27, dice en el 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y como les digo, ese engloba lo que vamos a conversar hoy día, que tiene como título ahí, para que anote la Katy, y después no pregunte. El título entonces de hoy va a ser ¿de quién temeré? Que es lo mismo que se preguntó David. Y él mismo ya lo contestó, ¿cierto? Así que bueno, eso sería todo. No. Él ya lo contestó, pero bueno, vamos a desarrollar esto un poquito más. Entonces vemos que David en este salmo, más o menos de lo que ya leímos antes, de lo que estamos viendo ahora, lo que él está diciendo es que su confianza, ¿dónde está puesta? En Dios, muy bien. Y eso es lo que él está diciendo, está escribiendo en este salmo acerca de la importancia, me estoy adelantando, pero no importa, de su relación con Dios. Eso es lo que estamos viendo en el capítulo 27 de Salmos. Cómo David va a ejemplificar, va a mostrar la importancia de la relación del hombre con Dios, y en este caso de su relación con Dios. David escribió, más o menos, unos 1000 años antes de la venida de Cristo. O sea, hace más de 3000 años atrás está escrito este Salmos. Las cosas eran distintas ahí, ¿o no? Totalmente. Y luego vamos a ver en el Nuevo Testamento, vamos a ver que así como David escribió en este Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, nosotros tenemos una figura que es ¿quién? ¿Quién es nuestra luz y nuestra salvación? Cristo. Muy bien. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el plan que Dios tenía para la humanidad todavía no se completaba cuando David escribe. El plan de Dios todavía le quedaban algunos capítulos por escribirse y se consuman con la venida de Cristo. Entonces, cuando David escribe 1000 años atrás, Cristo no había venido. Pero hoy día nosotros tenemos la bendición de ver la película completa. ¿Ya? La revelación completa de Dios que está en Cristo. Entonces, miren, fíjese que Salmo 27, versículo 1, ya lo leímos, ¿no es cierto? David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces vemos a David en esta actitud que yo ya decía recién, de una confianza absoluta, no en su fuerza, no en su pueblo, no en su ejército, sino en el Señor, en Dios. A mí me gusta ser ordenadamente desordenado,
o al revés si quiere decirlo. Miren, partamos al revés, partamos del 3 al 1, por favor. ¿Qué dijo en el 3? Aunque un ejército acampe contra mí. ¿En qué tiempo está hablando? Pero en el futuro. ¿Ok? Está diciendo, si un ejército acampare contra mí, no temerá mi corazón. Si llega a pasar esto mañana, pasado mañana, cuando sea, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante un ejército o se levante guerra, si llegara a pasar esto, yo estaré confiado. Entonces vemos a David que él está mirando de aquí hacia adelante y está diciendo, venga lo que venga, yo no estaré temeroso, estaré confiado. Bueno, y uno podría preguntarse, ok, ¿por qué? Vamos entonces al versículo 2. Ahora va a hablar del pasado. Y David va a decir, cuando se juntaron contra mí, esto ya sucedió, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. O sea, David está diciendo, yo voy a estar confiado más adelante. ¿Por qué razón? Porque en el pasado vi cómo el Señor me sustentó. Mis enemigos se levantaron en mi contra y al final ellos tropezaron, ellos cayeron. Por esas razones que dice el versículo 3, yo estaré confiado. Porque él había visto cómo el Señor había puesto su mano muchas veces para cuidarle, para protegerle, para salvarle. Y entonces en el versículo 1 vemos a David hablando, primero lo vi en el orden que yo estoy dando, primero lo vimos hablando en el futuro, después lo vimos hablando en el pasado, ahora en el versículo 1 lo vemos hablando en el presente. ¿Y qué dice? Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Cómo fue el pasado de David? Tomado de la mano del Señor. ¿Cómo es el presente de David? Tomado de la mano del Señor. ¿Y qué está diciendo del futuro? Que va a seguir tomado de la mano del Señor. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Perdonen que sea redundante en esto, pero ¿de qué está hablando David? De la importancia de la relación del hombre con Dios en todo momento. David no se confió en decir, mira, como ya me fue bien en el pasado, como ahora en el presente, entonces en el futuro ya estoy listo. No necesito del Señor porque Él ya dejó todo encaminado. No, Él está diciendo, voy a seguir ahí, confiado en el Señor. Tengo dos frases, mientras estudiaba esto, estuve buscando información, ¿no es cierto?, preparando el mensaje, me encontré con dos frases que quiero compartir con ustedes. La primera es que alguien dijo, mira, si hay un montón de gente y uno de ellos está con el Señor, entonces es mayoría. Me pareció interesante. Porque el hecho de tener al Señor ya te hace diferente, te hace distinto. Y la otra frase, bueno, aquí la voy a parafrasear un poco, ¿no? Pero es de un político, no aquí en Chile, no se asuste, tampoco en el Perú, ni en Ecuador. ¿Se me queda alguien más, no? Ya. Un político, ¿Rusia? ¿No? Ah, Escocia, ya. Un político que decía las cosas muy duramente a sus pares. Era alguien atrevido, digamos. Llegaba y decía las cosas. Y en una oportunidad lo entrevistaron y le dijeron, oye, ¿usted no le da temor lo que sus palabras le puedan traer como consecuencia? Llega y habla, no se mide. ¿Y sabe qué dijo él? Dijo, mira, he aprendido que cuando uno tiene temor de Dios, ya no hay nadie más a quien temerle. Interesante, ¿no? Y bueno, pensando en eso, hemos visto, y ya hemos estado conversando, ¿no es cierto?, cómo Dios actúa, o actuó si quiere, en el pasado, Dios actúa en el presente, Dios va a actuar en el futuro. Siempre sosteniendo a aquel que busca una relación con Él, que es lo que estamos viendo en David. ¿Y qué es lo que dijo David entonces en el presente de él, en el versículo 1? Que Jehová era su luz y su salvación. Nosotros estuvimos el domingo pasado conversando aquí mismo en la escuela dominical de, básicamente, digamos, dos temas. Vimos en el capítulo 11 de Lucas. Y era, a lo mejor, lo más recordado, ¿no es cierto?, esta cena que Jesús tiene con los fariseos y los intérpretes de la ley, que lo invitaron a su casa y fue una cena poco grata. Sin embargo, bueno, antes de eso ocurrió algo. ¿Y qué era ese algo de la cena? Que el Señor Jesús habló de la luz. Él le dijo, mira, no se lo dijo directamente, pero le dijo, acá está la luz. Y cuando uno tiene la luz, lo que hace es ponerla en un lugar que alumbre. Nosotros tenemos aquí el ejemplo que la luz, ¿dónde está? En el techo. ¿Con qué fin? Con el fin de que los
las partículas de la luz puedan iluminar todo lo que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Sería ridículo que pongamos la luz debajo del púlpito, por ejemplo, porque no iluminaría a nadie y estaríamos a oscuras. Entonces Jesús le estaba hablando de esto a los escribas y los fariseos, dándole a entender que lo que ellos querían ver estaba delante de sus ojos, pero ellos no lo veían. ¿Se acuerdan, no? Si no vino, no importa. Ahora lo estamos repasando. Pero ¿por qué lo destaco? Porque eso mismo es lo que está diciendo David. Él está diciendo, mira, ¿sabes qué? Jehová es mi luz y mi salvación. Y nosotros, como ya dije antes, tenemos una revelación completa. David sabía muchas cosas. Algunos he leído por ahí o he escuchado que dicen, no, es que David era un adelantado a su época porque sabía muchas cosas. David profetizó muchas cosas acerca de Cristo que todavía no ocurrían. Faltaban 1000 años para que eso pasara. Pero él ya se había dado cuenta de esta luz que él necesitaba. Y también hemos conversado de la importancia de la luz, ¿cierto? Imaginémonos más atrás todavía de Cristo, David, ¿cuán importante era la luz para ellos? No existía la energía. Si hacía frío, había que abrigarse con fueguito y abrigándose. No había calefacción, no había parafina. Ahora nosotros que sufrimos con el calor, bueno, el aire acondicionado, el ventilador, no existía eso en esos años. Y la luz entonces era sumamente importante porque creo que con el yo no sé con quién conversábamos respecto de cómo serían los caminos en esos años. O sea, hoy día imaginémonos el peor camino de tierra, con hoyos, ¿no es cierto? En ese año era peor. No existían máquinas que emparejaran, no existía... Los caminos se hacían seguramente de tanto que transitaba la gente, porque por ahí mismo transitaban caballos, transitaban mulas. Era fácil pisar una sorpresa por ahí no agradable. Eso eran los caminos. Y por lo tanto, imagínense de noche, sin luz caminando por ese camino. Bueno, aparte de la sorpresa en los pies, ¿no es cierto? Era lo de menos, porque era probable caerse, golpearse, hasta matarse, desbarrancarse. Por lo tanto, la luz para ellos era fundamental. Y eso es lo que David está diciendo. Yo he encontrado esa luz. Jehová es mi luz, el que alumbra mi camino. Entonces, como ya decía, ¿qué es lo que está diciendo en todo esto David? Mira, yo ya lo encontré. Y por lo tanto, como ya encontré esa luz, ya encontré mi salvación, voy a relacionarme con Dios. ¿Vale? Hemos leído del 1 al 3. Después dice el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. De todas las cosas que David había aprendido, que estaba viviendo actualmente y de las que él sabía que iban a venir más adelante, él dice, mira, ¿sabes qué? Hay algo que me di cuenta que era la prioridad número 1. Hay algo que yo me di cuenta que está por encima de las otras cosas. ¿Y qué era? ¿Qué es lo que decía el versículo 4? Su relación con Dios. Él dijo, lo que he demandado, la única cosa, una cosa he demandado, estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Bueno, ¿para qué? ¿Para hacer aseo? ¿Con qué fin él quería estar ahí? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, o sea, para relacionarse con Dios. Eso es lo que a él le interesaba, la relación con Dios. Porque como ya dije, ya había visto lo que Jehová había hecho hacia atrás, ya él sabía lo que iba a venir al futuro. Él estaba confiado de lo que estaba viviendo en el presente, que no eran buenos momentos. Siempre estuvo rodeado de peligros, de amenazas David. Pero su confianza estaba puesta en el Señor. Y aquí quiero detenerme en algo que también hemos conversado antes, pero este salmo entonces, hasta el versículo 4, si usted no lo conoce completo, si usted es nuevo en el Evangelio, quizás piense que lo que estamos diciendo hoy día es que aquel que confía en el Señor, que deposita su confianza en Él, que no confía en sus propias fuerzas, sino en lo que el Señor está haciendo, entonces su camino de aquí en adelante va a ser color de rosas. Y eso no es lo que estamos diciendo. ¿Por qué podría pensar eso? Bueno, porque lo que estamos leyendo es que el Señor lo sustentó en el pasado, lo sustenta en el presente, lo va a sustentar en el futuro. David va a estar confiado porque el Señor está con él. Pero en estricto rigor, no es eso lo que está diciendo, de que nuestra vida va a ser fácil de aquí en adelante. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo acá?
que Dios te está diciendo, mira, incluso en los momentos difíciles te voy a sustentar. No que no van a haber momentos difíciles, sino que cuando estén los momentos difíciles, va a estar la mano del Señor ahí, con aquel que está buscando una relación con Dios. No con cualquiera, sino con aquel que está buscando del Señor. ¿Y por qué sabemos eso? Mire, fíjese, vamos a seguir leyendo el versículo 5. Dijo David, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Qué está diciendo del mal? ¿Que no iba a venir nunca más? No, ¿cierto? Está diciendo, bueno, cuando vengan los momentos difíciles, cuando las cosas se pongan cuesta arriba, el Señor me va a sostener. No está diciendo, a partir de ahora no van a haber más dificultades, sino que cuando vengan, yo voy a confiar en el Señor. ¿Qué es esto de me ocultará? Me imaginaba yo, bueno, ya han pasado más de 15 años, así que si no vio El Zorro, lo siento, yo se la voy a contar nomás. Pero hay una película, ¿no es cierto?, que es el zorro que en un momento lo andan buscando para matarlo. Y él lo que hace es esconderse en un confesionario, entra a una iglesia católica y se esconde ahí. Y lo entran a buscar y no lo encuentran. Bueno, ya no le voy a contar más. La cosa es que no lo matan. Pero ¿por qué me imaginaba yo esto? Porque cuando uno dice me ocultará, no significa que te va a dejar escondido porque sí, sino que es como una protección del mal. Él te va a tener escondido para que no lo encuentren sus enemigos. Eso es lo que él está diciendo. Que va a estar oculto, pero bajo la protección del Señor. Entonces me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, me va a proteger, eso es lo que está diciendo. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces vemos que David es consciente de que las cosas no van a ser color de rosa, que no va a ser un caminito en bajada. Comentaba la Cami más temprano, ¿no es cierto?, de lo difícil, con el calor sobre todo, que es un camino cuesta arriba. Bueno, él sabía que iban a haber momentos así. Después dice David, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Bueno, ¿y qué pasó con David? ¿No estaba diciendo que iba a estar confiado? ¿No estaba diciendo antes que Jehová era su luz y su salvación? ¿Por qué ahora como que pareciera que esta historia toma un giro y está arrugando David? Pareciera eso, ¿no? Dice, bueno, no, Jehová es mi fortaleza, yo no temeré mal alguno, aunque se levante un ejército contra mí. Aquí voy a estar confiado. Y ahora que está diciendo, Señor, no te apartes de mí. No apartes de mí tu rostro. Respóndeme, no me dejes, no me desampares. Todas esas cosas dijo. Bueno, ya dijimos, el Señor no nos ofrece un camino de rosas sin aflicciones, sino que nos está animando y nos está instando a tener una relación con Él. Que en los momentos difíciles Él va a ser nuestro socorro. Él nos va a sacar de ahí. Miren, vamos a dejar hasta ahí ese salmo. Déjenle un dedito puesto. De ahí vamos a volver. Yo ya les decía que para nosotros la figura es un poco diferente a lo que fue para David, porque David no alcanzó a apreciar con sus ojos el esquema completo, no sabéis cómo decirlo, de lo que Dios estaba haciendo, de su propósito, que se completó en Cristo. Y acompáñeme a Filipenses, por favor. Entonces, en Filipenses capítulo 3, vamos a complementar, porque esto viene a reafirmar lo que en algún momento David dijo. Y Pablo le está instando a los hermanos, junto a Timoteo, que es el que está con él cuando escribe, Filipenses capítulo 3, versículo 7, Pablo le enseña a los hermanos de Filipo lo siguiente, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y aquí está lo interesante, bueno, lo demás también fue interesante, pero lo que quiero resaltar, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para nosotros los cristianos hay una meta, hay un objetivo. ¿Has escuchado la frase, es que todo tiempo pasado fue mejor? Bueno, para los cristianos eso es incorrecto, 100%, porque lo mejor está por venir. Lo que viene más adelante es poder olvidarnos de este cuerpo pecaminoso y poder disfrutar de una relación con el Señor. Lo mejor está por venir. Nuestros cuerpos van a ser transformados, nos vamos a olvidar de las enfermedades, vamos a reinar con el Señor, vamos a poder contemplarlo cara a cara. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo es, olvídense de lo que quedó atrás. Él antes de lo que yo leí estaba diciendo, yo fui perseguidor de la iglesia. Pero dice, ciertamente, olvidándome de lo que está atrás, me enfoco en lo que viene. ¿Y qué es eso que viene? Cuando él dice, prosigo a la meta y todo lo demás, ¿de qué está hablando? De ser semejante a Cristo. Ese era su objetivo. Dejarse moldear por Dios para ser un hombre conforme a la semejanza de Cristo. La pregunta es, ya ok, entiendo, ¿y qué tiene que ver esto con el Salmo 27? Bueno, ¿por qué dijo David que él no iba a temer? Yo me salté intencionalmente eso. Si puede volver al Salmo 27, o si se acuerda el versículo 1 que leímos recién, ¿qué es lo que decía? Jehová es ¿qué cosa? Mi luz. No sé si tomó atención en esa palabra, mi. Pero ahí está la clave. Él dijo, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. Miren, lo voy a plantear de la siguiente manera. ¿Le sirve de algo a alguien que está afuera, ni ahí con la iglesia, un domingo a las 11:30 de la mañana, viendo, no sé, el mundial, por decir cualquier cosa? ¿Le sirve a esa persona saber que Dios existe y que está en el cielo? Si su vida no está puesta en el Señor, no le sirve de nada. ¿Le sirve de algo a esa persona saber que Dios es amor? No. ¿De qué le sirve si no lo lleva a la práctica? Lo que aquí está diciendo David es que él lo hace propio, lo hace suyo. Jehová es mi luz, es mi salvación. No me basta con saber que Dios es luz. En nuestro caso no nos basta saber con que Cristo es la luz. Acuérdense de lo que pasó, por eso daba el ejemplo de la escuela dominical anterior con los fariseos. Ellos tenían la luz delante de sus ojos y decidieron seguir la luz o decidieron seguir su propio camino. Entonces, como ellos siguieron su propio camino, su estado postrer fue malo. Porque el bienestar para ellos estaba en seguir la luz. Si nosotros pensamos en el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Cuando Dios lo saca de Egipto, ¿cómo Dios lo condujo por el desierto? Con una nube que iba guiando al pueblo y que, entre otras cosas, los iluminaba, les mostraba el camino. No sé si usted alguna vez ha estado en el desierto, yo soy de allá, así que puedo hablar con autoridad. Pero si uno se fuera en el desierto a parar al medio de un cerro, en medio de la noche, y se da un par de vueltas, no tendría idea para dónde caminar. Y más aún, no, bueno, el desierto acá en Chile en ese sentido es benévolo, de que hay puras piedras, ¿no es cierto? Y es más o menos liso. Pero cuando uno no ve lo que está delante de sus ojos, es totalmente peligroso. Entonces, ¿qué fue lo que dijo David? Dijo, Jehová es mi luz, yo la hago propia. Yo quiero que esa luz sea la que alumbra mi camino y esa es la luz que voy a seguir. Si el pueblo de Israel, viendo la columna de humo, de rayo, ¿no es cierto?, la luz que alumbraba ese camino, hubiera decidido, no, yo voy a irme por aquí, lo más seguro es que hubiera terminado mal, que no hubiera terminado bien la cosa para esa persona.
porque en medio de la oscuridad hubiera caído, hubiera tropezado. Entonces David entendía esto, de que no bastaba con saber que Dios era luz, sino que había que hacer lo propio. Vuelvo a recalcar lo que ya dije antes, la importancia de la relación con Dios. Entonces, como David pudo vivir esto, esa es la manera en la cual se relaciona esto con Filipenses. Vemos entonces en Filipenses que a nosotros los cristianos se nos hace un llamado, una invitación para tener una relación con Dios, porque Dios tiene un propósito para nosotros, perfeccionarnos para ser semejantes a Cristo. Dijo entonces David, Jehová es mi luz y mi salvación. El plan de Dios completado en Cristo, la luz que viene al mundo, la salvación que es por medio de Cristo. Podemos nosotros disfrutar hoy de eso. ¿Qué dice Filipenses 4:13? En Cristo que me fortalece. David dijo, Jehová es mi fortaleza. Bueno, nosotros sabemos que en Cristo somos fortalecidos, porque como ya dije, no es que lo que estaba diciendo David era incorrecto, sino que el plan de Dios no había terminado, no estaba completo. Todavía quedaban cosas por hacer. Entonces, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y entonces Dios y Cristo no son distintos? ¿No que era un Dios trino? Y bueno, la respuesta es que sí, Dios es un Dios trino. Pero como ya dije, nosotros tenemos el privilegio de ver el plan de Dios ahora completo, que David no pudo ver, quizás lo entendía, pero no lo pudo ver. Bueno, nosotros tampoco lo vemos, pero aquí lo tenemos. Cristo entonces viene a ser la conclusión del plan de Dios y viene a ser para nosotros nuestra luz, nuestra fortaleza. Ahí en primera carta de Pedro, no lo busque, yo se lo voy a leer. Dijo Pedro, deme un segundo. En el capítulo, no lo anoté, parece que era el 1. ¿No era ese? Espéreme un segundo. Ya no importa, no lo pillé. Pero lo que quería compartir es que este plan de Dios de enviar a Cristo al mundo fue concebido desde antes de la creación. No se formuló a causa de que a Dios se le hayan escapado las cosas de las manos y haya entrado el pecado en el mundo, sino que Dios lo tenía pensado desde antes de la fundación del mundo y nos ha hecho partícipes de eso, de que podamos disfrutar de la comunión con Él a través de Cristo. Entonces, en Cristo, ¿qué hemos aprendido en la Biblia? Somos más que vencedores. En Cristo tenemos salvación. En Cristo fuimos hechos hijos de Dios, etc. Pero ¿cuál es la importancia entonces? ¿Cómo se relaciona todo esto y para dónde estamos apuntando con este mensaje? Que la importancia de todo esto es la comunión con Dios. De nada nos sirve entender el mensaje, de nada nos sirve entender que Dios es la luz, entender que Él es nuestra fortaleza, entender lo que vino a hacer Cristo al mundo, si en estricto rigor no lo hacemos propio. No decimos mi luz y mi salvación como lo dijo David. Esa es la importancia de la comunión con Dios y de relacionarnos con Él. ¿Qué fue lo que dijo David? Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta y para allá apunto. Entonces, miren, quiero concluir, era cortito el mensaje hoy, con lo siguiente. ¿Se acuerda cuál era el título que les dije? ¿De quién temeré? Ese era el título. ¿Alguna vez se ha sentido temeroso o no? Sí, muchas veces, todos nosotros. A lo mejor te da temor, voy a usar temas, digamos, más o menos frecuentes en nuestra iglesia. A lo mejor nos da temor, ¿qué voy a estudiar? Acabo de salir de cuarto medio. ¿Y qué voy a estudiar? ¿Estoy atemorizado? ¿Iré a tomar la decisión correcta?
A lo mejor me da temor, chuta, me dieron una mala noticia en el trabajo, estoy a la espera. A lo mejor no tengo trabajo. Quizás estoy atemorizado por el estado de salud. ¿Qué va a hacer de mí esta enfermedad? En un par de años más, ¿cómo voy a, no sé, caminar, comer? ¿Qué va a hacer de mis hijos que están enfermos? ¿O de mis padres? No tengo plata para ayudarlos, no sé. Hay miles de preocupaciones, de cosas que podrían atemorizarnos. Pero ¿qué aprendemos aquí? Aprendemos que el temor no debiera existir para aquellos que estamos en comunión con Dios. Entonces, no vine a tirarles la oreja, sino todo lo contrario, vine a animarlos a que si estás atemorizado, preocupado de cualquier cosa que vaya a pasar, bueno, examinemos nuestra comunión con Dios. Quizás la preocupación ha tomado más importancia porque nos hemos olvidado de lo más importante, que es nuestra comunión con Dios. ¿Se acuerda por qué Jesús se molesta tanto y pasa lo que ya les dije recién de la cena esta con los fariseos y los escribas que para el punto de vista de ellos fue un desastre, ¿no es cierto? Lo invitaron y terminaron trasquilados. ¿Por qué fue? Porque ahí mismo habíamos leído que ellos se habían olvidado de la justicia y del amor de Dios. Habían hecho prioritarias otras cosas que no eran importantes. Y bueno, entonces eso es lo que quiero invitarnos a reflexionar hoy día. Quizás nuestras preocupaciones, nuestros temores se han tomado de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, porque hemos olvidado nuestra comunión con Dios, porque nos hemos olvidado de dónde está nuestra prioridad. Y entonces por eso es que quise citar las palabras de Pablo en Filipenses, donde él dice, olvidando lo que está atrás, prosigo al blanco, prosigo a la meta. Mi objetivo no es ese, no son las preocupaciones, sino que es ser como Cristo. Si nosotros estamos en comunión con Dios, como Él quiere que estemos, da lo mismo que vamos a estudiar, porque el Señor nos va a usar en lo que sea que estudiemos. Da lo mismo que va a pasar con nuestro trabajo, porque el Señor es el que nos sustenta. No importa qué va a pasar con mi salud, porque el Señor tiene todo bajo control. ¿Se nos olvida? Claro que se nos olvida. Nos cuesta, por supuesto que nos cuesta. Lo vimos en el mismo David que decía, bueno, no temerá mi corazón, voy a estar ahí. Después, Señor, apiádate de mí, no me dejes, no me desampares. Porque tendemos, a causa del pecado, a perder nuestra comunión con Dios. Entonces, en conclusión, ¿de quién vamos a temer? ¿De quién debemos de atemorizarnos? Bueno, si estamos en comunión con el Señor, de nadie. No hay motivo para temer. Entonces, si hay algo en tu corazón que ha sido de tener temor, de tener preocupación, esa es mi invitación. Reflexionemos entonces cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Cuánto estamos dejando de nuestra vida en sus manos? Porque si el Señor tiene todo en sus manos, entonces, hermanos, no hay de qué temer. Le invito a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por las enseñanzas que hay en ella de hace tantos años, Señor, miles de años atrás, donde tú hablaste a tus siervos, Señor, y hoy día sigues hablando a nuestras vidas. Agradecemos, Señor, el que nos permitas poder compartir, Señor, este mensaje. Y te pedimos, Señor, en esta hora que, como ya estábamos estudiando, nos permitas, Señor, poder aprender, nos permitas poder vivir, Señor, no solamente saber lo que es que tú seas nuestro Señor, que tú seas nuestro Salvador, que tú seas, Señor, quien completó el plan a través de Cristo para darnos hoy esta nueva vida. Y, Señor, ayúdanos para que, como dijo Pablo, podamos proseguir a la meta, entendiendo que en Cristo fue perfeccionado o fue completado el plan y hoy día nosotros podemos ser perfeccionados en Él. Así que oramos, Señor, para que tú puedas bendecir nuestras vidas, puedas moldear nuestros corazones y puedas ayudarnos, Señor, para que el temor no se apodere de nosotros, sino que podamos, a través de una correcta comunión contigo, estar confiados, Señor, estar confiados de que, como dijo David, aunque un ejército acampare contra nosotros, nosotros podemos estar seguros en ti, Señor, quien nos va a guardar, nos va a librar del día malo, entendiendo, Señor, que eso no es que no van a venir problemas, sino que tú nos vas a sustentar en todo momento, Señor, aún en las aflicciones. Así que oramos y te damos las gracias por tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hermano Miguel, por favor.